Buen día con todos. Hoy voy a resolver un problema de física del tema movimiento parabólico de caída libre. El problema dice así: se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 400 metros por segundo y se quiere que impacte en un objetivo ubicado a 15.360 metros de distancia. Se necesita calcular A, el ángulo de lanzamiento del proyectil, B, la altura máxima alcanzada durante su trayectoria. Para resolver el problema vamos a empezar recopilando los datos. Tenemos la velocidad inicial, que es de 400 metros por segundo. La distancia, una distancia de 15.360 metros. 15.360 metros. Nos piden hallar el ángulo de lanzamiento y la altura máxima. Bueno, para tener una mejor visualización del problema, vamos a graficarlo. Tenemos el proyectil que va a ser lanzado a una distancia de 15.360 metros. Digamos que va a estar en este punto. Va a ser lanzado hacia ese punto con una velocidad inicial de 400 metros por segundo. El recorrido del proyectil va a ser el siguiente. Este va a ser el recorrido del proyectil. Bueno, vamos a descomponer las fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora vamos a graficar nuestro proyectil más acá. Solamente el proyectil. Claro, va a partir con cierto ángulo, un ángulo θ, lo que queremos encontrar también. Tenemos la velocidad inicial, que es de 400 metros por segundo. Descomposición en el eje X, recordemos que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Descomposición en el eje Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Ahí tenemos descompuestas nuestras fuerzas. Hemos descompuesto nuestras fuerzas. Ahora vamos a ver las fórmulas que vamos a emplear para poder desarrollar el problema. Tenemos fórmulas en el eje X y fórmulas en el eje Y. Vamos a utilizar tres fórmulas. Una en el eje X y dos en el eje Y. La fórmula en el eje X es posición final. Posición final va a ser igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo. En el eje Y, vamos a tener dos fórmulas. La primera fórmula va a ser velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. La siguiente fórmula también va a ser de la velocidad final, pero va a ser la velocidad final elevado al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más dos veces la aceleración de la gravedad por su altura. Esto nos va a permitir hallar la altura máxima del proyectil. Bueno, ahora vamos a reemplazar nuestros datos en nuestras fórmulas para poder ir resolviendo el problema. Bueno, vamos a utilizar primero esta fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por la altura. Tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Bueno, tenemos la velocidad final en el eje Y. Si nos damos cuenta, el proyectil en el eje Y va a llegar a un punto máximo, ¿no? En su punto máximo, la velocidad final va a ser 0. La velocidad final va a ser 0. Su velocidad inicial con la que parte es velocidad inicial que nos da en el problema por el seno del ángulo. Pero ya tenemos el dato de la velocidad inicial, que es de 400 por el seno del ángulo. Siempre en el eje Y la aceleración de la gravedad va a ser negativa, ya que se va en contra de la aceleración, ¿no? O sea, va a ser la aceleración de la gravedad, en este caso lo vamos a tomar como 10,
por el tiempo. Está restando, pasa al otro lado a sumar, nos va a quedar 10t va a ser igual a 400 por el seno del ángulo. T va a ser igual a 40 por el ángulo, ¿no? 40 por el seno del ángulo. 40 por el seno del ángulo. Pero si nos damos cuenta, este es el tiempo que alcanza hasta su altura máxima. Pero si queremos el tiempo total que ha recorrido el proyectil, es el mismo porque llega a su altura máxima y empieza a descender, ¿no? Así que el tiempo que tarda en subir hasta su altura máxima es el mismo tiempo que hasta que llega a su objetivo, ¿no? O sea, se lo va a multiplicar por 2. 2t va a ser igual a 2 por 40 por el seno del ángulo. Bueno, ahora ya tenemos el tiempo total. Esto va a ser nuestro t total. Tiempo total. Esto es nuestro tiempo total. Vamos a reemplazar esto en el eje X, porque en el eje X también hay un tiempo, es el mismo, tanto el tiempo en el eje Y como el eje X es el mismo. Entonces la fórmula en el eje X tenemos que es posición final es igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo. Por el tiempo. Bien. Posición final. La posición final y la posición inicial siempre se va a tomar respecto a nuestro sistema de referencia. Mi sistema de referencia es, puedes tomarlo como donde tú quieras, pero yo lo voy a tomar al inicio de la trayectoria. Ese va a ser mi sistema de referencia. Al inicio de la trayectoria, mi posición final, la posición final sería todo el recorrido de la trayectoria, ¿no? Sería 15.360 metros. Su posición inicial respecto al sistema de referencia sería este. Entonces, no hay ninguna posición que sería 0. Más la velocidad en el eje X era la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Velocidad inicial tenemos que es 400. 400 por el coseno de θ. Por el tiempo total, ¿cuánto es? 2 por 40 por el seno del ángulo, ¿no? Es 2 por 40 por el seno de θ. Muy bien. Miren, esto, si nos damos cuenta, 2 por seno por coseno es una propiedad trigonométrica que es el seno del arco doble, ¿no? Seno de 2 veces θ es 2 en cos, ¿no? 2 seno por coseno de θ. Bueno, no me alcanzo a fijar. Solamente nos va a quedar para multiplicar 400 por 40, ¿no? 400 por 40 es 16.000. O sea, tenemos 15.360. A ver, disculpen el color. Es 15.360 va a ser igual a 16.000 por 2 seno de θ por coseno de θ. Pero esto es, eso ya sí que lo reemplazamos de una vez. O sea, va a ser el seno de 2 veces θ. Seno de 2 veces θ. Pasamos a dividir. Pasa esto a dividir, nos va a quedar 15.360 sobre 16.000. Va a ser igual al seno de 2 veces θ. Si dividimos esto, nos va a quedar, vamos a dividirlo, es 15.360 entre 16.000, ¿no? 16.000. Nos sale 24 sobre 25. 24 sobre 25. 24 sobre 25 es igual a 2, diré el seno de 2 veces el ángulo. Seno de 2 veces el ángulo. ¿Qué ángulo nos da 24 sobre 25? Tenemos nuestro triángulo. Es un triángulo notable, ¿no? Es un ángulo notable. El seno de 24 sobre 25, que es del ángulo de 74, 16. Que es 24, 25, 7, ¿no? 24, 25, 7. El seno de 74
nos da 24 sobre 25. Así que el ángulo, o sea, aquí lo voy a poner 2 θ va a ser igual a 74. 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, nos queda que θ vale 37 grados. O sea, ya hemos encontrado el primer valor. El valor de θ es de 37. ¿Dónde está? Nuestro θ es 37 grados. Ahora vamos a reemplazar los datos que tenemos ya en nuestra última fórmula. Bueno, ahora para hallar la altura máxima vamos a utilizar la última fórmula, que es velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura, ¿no? Por nuestra altura. Recuerden que la velocidad inicial está elevado al cuadrado. La velocidad final, su altura máxima, ¿cuánto sería? Sería 0, ¿no? La velocidad inicial. ¿Sí lo tenemos? Claro que sí. Sí tenemos nuestra velocidad inicial, que es velocidad inicial por el seno del ángulo. O sea, 400 por el seno de θ. Pero esto va a ser elevado al cuadrado. Recuerden que la aceleración de la gravedad siempre en el eje Y va a ser negativa, porque va en contra de la aceleración, así que va a ser 2 veces por 10, 2 por 10, ¿cuánto es? Es 20 por h. Muy bien, 20h está restando, pasa al otro lado a sumar, nos queda 20h es igual a 400 elevado al cuadrado, 400 por 400, ¿cuánto sería? 400 por 400, 160.000, tremendos números. 160.000 por el seno del ángulo. El seno de 37, ¿cuánto es? 3/5, ¿sí o no? Abreviando, 3/5. Si no se acuerdan, bueno, hacen su triángulo rectángulo. Sería 3/5, todo esto elevado al cuadrado. Vamos a hacerlo de una vez ya. 3 al cuadrado, 9. Sobre 5 al cuadrado, 25. Vamos a sacar de 16.000 entre 25. Sería 6.400 por 9, que está multiplicando, entre 20. Entre 20. Ya ahí de una vez la altura máxima. Hallamos la altura máxima cuando la velocidad final es 0. ¿Ya? Su altura máxima sería de 2.880 metros. Muy bien, nos pedían hallar el ángulo de lanzamiento. Con el ángulo de lanzamiento, su altura máxima en su trayectoria sería 2.880 metros. Espero les haya servido. No olviden darle like y suscribirse al canal.